Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 9ª temporada. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, convivir y transformarnos juntos. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos en nuestro episodio número 112. Bienvenido Beto, bienvenido Juan, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Buenísimo, bienvenido Juan. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Alberto, mucho gusto y pues un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Perfecto, queridos amigos, pues esta noche la verdad muy contentos porque vamos a tocar un tema bien interesante y justo el episodio 102 en esta 9ª temporada, ¿por qué el desarrollo de talento es clave para las organizaciones? Sin duda, muchos de nosotros obviamente hemos hablado de desarrollo. Si tú eres dueño de alguna organización, si tú participas como ejecutivo dentro de una organización, la charla del día de hoy la realidad es que te va a agregar bastante valor, inclusive si tú también estás en proceso de desarrollo en una organización. Aquí tengo a 2 ejecutivos de recursos humanos que obviamente han acompañado la carrera de un montón de personas y pues en la plática del día de hoy pues seguramente saldrán buenos puntos, ¿no, Juan? ¿Qué te parece? Sí, seguramente es una plática que va a traer mucha información con la experiencia también de Alberto y todo lo que tiene por compartirnos. Creo que va a ser una charla que vamos a disfrutar y obviamente también con la participación de la gente, ¿no? De todos nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos aquí en el episodio, pues seguramente va a estar sensacional. Así es. Perfecto, mi querido Juan. Pues déjenme, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Alberto Araujo. Pues él se define como un orgulloso padre de familia, apasionado en el área de recursos humanos, que busca impactar a la gente y a la sociedad con una misión bien interesante, la misión de ser feliz. 19 años de trayectoria en recursos humanos en diferentes compañías nacionales e internacionales. Ha tenido la oportunidad de convivir tanto por estudios o trabajo en países como Estados Unidos, España, Hungría y obviamente su querido México, ¿no? Durante su carrera de recursos humanos ha tenido la oportunidad de conectar con diferentes roles, tanto en la parte de procesos, por ejemplo, en la parte de servicios compartidos de recursos humanos, como business partner también, y en roles tanto corporativos como de campo. Actualmente se encuentra en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde lidera un equipo de 16 personas profesionales de recursos humanos para una multinacional de alimentos. Beto, qué alegría, y además es amigo mío, entonces, ¿qué les puedo yo decir? La verdad es que bien contento de convivir. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en un programa en el 2015 y la verdad es que desde entonces hay una amistad bien padre y con muchos aprendizajes, ¿no? Bienvenido, Beto. Wow, 2015. Y sí, sin duda, la parte que me llena más de orgullo de todo lo que dijiste es que somos grandes amigos. Y no, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nos tocó conectar hace poco por coincidencia. Así es. Y me tomé la libertad de decir, oye, nunca me has invitado a tu programa. Y al día me dijo, va, la semana que entre estás ahí. Entonces, no, yo encantado de estar aquí y no, de contribuir aquí a tu proyecto. Qué bueno, mi querido Beto. Pues bienvenido. ¿Qué te parece? Arrancamos, Juan, adelante. ¿Sí nos escuchas, Juan? Perdón. Para empezar, Alberto, pues creo que hay mucho que decir de este tema de cómo es clave el poder desarrollar el talento dentro de las organizaciones. Pero antes de entrar a ese tema ya de lleno, me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿cómo has visto que las organizaciones pues conceptualizan pues el desarrollo de talento y la necesidad y la criticidad de hacerlo? Claro, qué padre pregunta y qué llena, ¿no? Es una pregunta compleja. Yo empezaría y quizás tengo un poco de bias de decir, ¿no? Como profesional de recursos humanos, yo soy fiel creyente que en las organizaciones el principal asset que tienen es su talento, ¿no? Y de igual manera como organizaciones que están muy enfocadas a la venta o muy enfocadas a la creatividad o muy enfocadas al desarrollo de productos o al desarrollo de marcas, es muy fácil
diferenciar las compañías que tienen como ventaja competitiva ser las que más venden, ser la marca más amada, ser la más creativa. Y en cuanto a talento, no hay un distintivo así tan rápido de identificar. Entonces, cuando hablamos de talento, creo que de la misma manera como nos enfocamos en ser una empresa sumamente exitosa en ello, tenemos que desarrollar esa capability para ser sumamente exitosos y que nuestra ventaja competitiva sea el desarrollo de talento. Y qué importante dices esto del talento y que no es solo un bluff, ¿no? Sino es más allá de una filosofía de organización, de que realmente pues somos las personas las que construimos el talento, las que logramos las ventas, logramos producir, logramos generar, ¿no? Todo lo que esto genera. Y entonces, cómo pues las organizaciones realmente que creen en esto, lo creen firmemente y no solo es de dientes para afuera, ¿no? Y digo, hay de todo, ¿no? Sí me ha tocado ver algunas que dicen es lo más importante y luego volteas a ver sus prácticas y no necesariamente, ¿no? O otras que dicen sí, es lo más importante y entonces tienen muchas herramientas, programas, foco en la gente, ¿no? Y entonces eso lo vuelve, pues que realmente son organizaciones que están convencidas de ello, ¿no, Héctor? Así es, Juan. Y fíjate que hay puntos interesantes de lo que nos dice Beto, porque al final mostrar que eres el que mejor vendes o el que mejor dominas el mercado lo puede hacer cualquier organización o aquellas que se enfocan en eso, ¿no? Me quedo pensando un poco en el reto que tiene el overall del talento, porque en el overall del talento pues hay una serie de distintivos que en función de lo que la organización puede invertir, pues es que hay una serie de entregables tanto tangibles como intangibles a nivel de cultura, a nivel de organización, inclusive hasta las aportaciones que puede tener esa organización en relación al talento dentro de la comunidad en la que participa. Entonces, acá me gustaría ponerlo en una pregunta, mi querido Beto, ¿por qué entonces el desarrollo es clave en las organizaciones ya con con estos componentes que vamos conversando? Fíjate, a mí me gusta mucho el concepto de buscar cuál es el problema que estamos desarrollando o el problema que estamos solucionando. Y cuando hablamos de talento, creo que la pregunta es, o el problema que se soluciona es, oye, en la empresa o en la industria donde estás, ¿tienes actualmente el talento para ser exitoso a los problemas actuales y a los futuros? Si no tienes la respuesta a eso, te va a suceder lo mismo que le pasó en su momento a los Blockbusters, a los Kodak, a los Nokia, a los Olivetti, en donde no estás preparado para el futuro. Tú hablabas de los retos de talento, ¿no? Y un poco cómo lo cuantificamos. Si volvemos a este tema de la pregunta que está solucionando. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es entonces, bueno, ¿qué estás haciendo para que tu talento esté listo para los problemas presentes y futuros de la organización? Y ahí es donde empiezas a hablar de banca de talento, ¿no? Y planes de sucesión. ¿Y quién tienes para el futuro? Es decir, ¿tienes hoy un presidente de la compañía o tienes puestos directivos de la compañía o tienes áreas claves de la compañía? Bueno, en 3-5 años, ¿quién va a estar en esas posiciones? ¿No? Si la respuesta es no, estamos preparando talento, bueno, ya vas bien. Si no, de entrada te tienes que preguntar cuáles son esas posiciones claves. Y ahí vas respondiendo ciertas preguntas, ¿no? Ya que sabes cuáles son las posiciones claves, entonces te preguntas, bueno, ¿cuáles son los capabilities? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son los conocimientos que requiere tener ese talento que va a ocupar esa posición clave dentro de 1, dentro de 3, dentro de 5 años? En su momento se hablaba de skills a futuro, ¿no? Yo me acuerdo hace años hablábamos de Big Data, ¿no? Y de tener la información y de tener ese savviness de la tecnología y de la información. En ciertas industrias se hablaba de robótica, ¿no? Y se hablaba de inteligencia artificial. Para las compañías de retail era mucho el comercio, el e-commerce, ¿no?
o el revenue management. Entonces, esos skills eran los skills del futuro, pero esos skills ya son los del presente. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos skills del futuro? Cuando te haces esa pregunta y tienes esa respuesta dentro de tu industria, ciertos profesionales de talento hablan de, bueno, tienes 3 diferentes estrategias. Puedes comprar talento, puedes desarrollar talento o puedes pedir talento prestado, ¿no? Buy, build or borrow. Comprar talento siempre va a ser caro porque lo tienes que comprar de afuera de tu organización. Entonces tienes que pagar por ese que alguien desarrolló. Desarrollar talento es un poco más tardado y requiere paciencia porque tienes que desarrollarlo dentro del talento de tu organización. O pedirlo prestado es, ¿no?, contratar consultores y contratar servicios externos, que también es una estrategia de talento, pero también tiene sus pros y contras en cuanto a costo y en cuanto a tiempo. Vale, sí, así es. O sea, creo que nos pones puntos bien interesantes, mi querido Beto, porque al final vamos hablando como de qué manera se desarrolla esta estrategia de talento para poder ser sustentable como organización, ¿no? Y hablamos de retos futuros y hablamos de componentes que eventualmente, como bien dices, puedes traer de fuera, puedes desarrollar dentro o puedes inclusive contratar escenarios ahí de consultoría. Y me quedo pensando, por ejemplo, este tema que decías de tener como esta contribución distintiva como organización más allá de la participación en mercado, el incremento de las ventas o tal, inclusive, pues seguramente hay organizaciones en las que dicen, oye, pues yo me voy a dedicar a desarrollar un capability específico que puede ser parte de la necesidad de la organización o que puede ser parte de la visión de liderazgo. Y pongo un ejemplo sobre la mesa, ¿no? Temas de creatividad o de innovación, en donde se invierte no solamente al talento en temas de investigación y desarrollo, por ejemplo, para poder generar ciertos entregables para la organización, pero que es un asset constante y podemos tener algunas marcas que son famosas para eso, como estas grandes, estas gigantes como Google, como Tesla, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizá también en otro tipo de industria que no necesariamente sea la industria de tecnología. ¿Qué opinan, no, los dos sobre esto, no? Porque obviamente son apuestas estratégicas o de visión que eventualmente pueden tener los líderes de las organizaciones, en donde, pues, claramente van por esas, ¿no? A ver ahí, Juan, Beto, ¿qué dicen? Mira, yo creo que, bueno, primero comentar y complementar lo que dijo Alberto, digo, porque ya empezó a hablar de este tema de las 6 Bs, ¿no? Justo para tener el talento adecuado, porque faltaron un par que a veces nos cuestan trabajo, ¿no? Una tiene que ver con cómo tomar decisiones, pues, complicadas acerca del talento, ¿no? Que tiene que ver cómo, pues, de repente te tienes que deshacer o dejar ir al talento, ¿no? Entonces, esa también es parte de tu estrategia, o sea, tienes que saber y entender a quién sí puedes dejar ir, a quién no es más debes dejar ir, o a quién inclusive tienes tú que tomar la decisión, ¿no? Porque hay veces que tienes que generar el espacio porque si no el que viene abajo pues se va a desesperar y se va a ir y es el que estás apostando a futuro, que es lo que hablaba Alberto, ¿no? Uh-huh. Y la otra, también tienes que blindar el talento que hoy tienes, ¿no? Y hay muchas herramientas para blindar el talento, no todo es dinero, hay muchas formas de que puedes blindar el talento que te permitan generar pues algunas estrategias de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu industria, para seguir manteniendo ese talento. Ese es por una parte nada más complementar el tema de las 6 Bs que comentaba Alberto al principio. Y la segunda que va enfocada a tu pregunta, Héctor, y entonces estas compañías en nuestra experiencia, ¿cómo le hacen? La verdad es que hay muchas metodologías, hay muchas cosas a las cuales enfocar, pero yo creo que lo más importante es que realmente tengas una estrategia de talento que te permita enfocar tus esfuerzos hacia lo que quieres como negocio, ¿no? Porque tú podrás tener el mejor talento, pero no es el adecuado ni para el hoy ni para el futuro, como ya lo dijo Alberto, ¿no? O sea, te funcionó en el pasado
o a lo mejor te funciona hoy, pero no te va a funcionar en el futuro cercano, y entonces tienes que empezar a generar una estrategia que realmente te lleve ahí, todas las conversaciones que eso conllevan. Y desde el lado de recursos humanos no es una conversación de recursos humanos, es una conversación de negocio. Porque muchas veces este tema de hacer los planes de sucesión, de las 6 veces de las que hablamos, es un tema que en algunas compañías eso es de recursos humanos, ¿no? Que eso que recursos humanos nos ayuda a resolverlo. Sí, el recurso humanos tiene herramientas y tiene conocimientos, ¿no? Tiene todos esos skills, pero el que debe de tomar las decisiones y el que debe de estar ahí, pues el director general, son los directores de la organización, que pues son los que van a tomar las decisiones, van a identificar el talento, tomar decisiones y demás, ¿no, Alberto? ¿Tú qué piensas? Sí, no, sin duda. A mí me gusta mucho, ahorita hablabas de ese concepto, no, eso es de lo de recursos humanos, o ese es de negocio. La verdad es que las dos es una conexión que tiene que ser natural. Si no es una conexión natural, el liderazgo de la compañía, si ve temas, esos son de recursos humanos, se está desconectando de esos temas. Y si un líder de una compañía, de una organización, de una función, se desconecta de ese tema, quiere decir que no le está dando la prioridad adecuada. Y no hay mejor prioridad que enfocarse en el desarrollo del talento, porque ese es el que a fin de cuentas te va a dar los resultados. Me parece bien interesante lo que dices, como es muy fácil identificar las compañías, ¿no? Oye, las creativas como los Apples o como los Teslas, oye, las disruptivas, ¿no? Como, de nuevo, Elon Musk, o, oye, aquellas que son muy inspiracionales como los Disneys o Microsoft o todas ellas. Y cómo a veces es más difícil identificar aquellas grandes compañías que se diferencian por talento. Uh-huh. Y van por etapas, ¿no? Entonces, oye, ¿será que alguna compañía se lo ha puesto como meta de decir, oye, yo quiero ser la compañía que cuando busquen allá afuera, lo primero que piensen es en mi compañía? Y cómo lograr eso es un reto, ¿no? Sumamente importante. Así es, así es. Está bien interesante porque al final, si te fijas, me quedo pensando un poco hay como, déjame decirlo, categorías o giros de organización en donde ya sabes cuáles son las top 3, las top 5, por ejemplo, por giro, y lo vemos en todos lados, ¿no? O sea, de pronto ves al director de recursos humanos o al director de operaciones o al director de ventas, de pronto ya viene de donde tal, y ves como el recorrido de esas empresas principales por ¿cómo se llama? Por giro de organización. Pero sí es cierto, o sea, este tipo como de desarrollo transversal oye, ¿sabes qué? De aquella industria, porque es un tipo de industria que desarrolla talento, déjame traer estos skills específicos, ¿no? Esa parte es bien interesante y yo no sé, me quedo pensando y por más que le doy vueltas, Beto, no necesariamente tengo en la mente alguna marca que yo identifique, a lo mejor ustedes sí, como una marca que justo le apueste a eso, a desarrollar talento de manera puntual, ¿no? Buenísimo, Juan. Pues te cedo la palabra ahí, Juanito, para continuar con la charla. Sí, fíjate que, bueno, creo que sí, hay compañías que sí, pero inclusive hay compañías, fíjense, hay compañías que se distinguen por sí tener ese mejor talento, hay otras que se distinguen por crear el talento e inclusive dejarlo ir, ¿no? Me viene a la mente Procter & Gamble, ¿no? Que de entrada no contrata, de entrada no contrata gente a altos niveles ni a medianos niveles. Todos, digamos, vienen de un programa desde abajo. Y por lo tanto sale mucho talento de ahí porque pues no tienen la capacidad, obviamente es una pirámide toda organización, no tienen la capacidad de tenerlo. Entonces, esa es una compañía que justo tiene como ese branding, al menos en los países en los que sé que lo hacen, es la forma como trabajan, ¿no? Entonces, hay otras que, oye, no, esta es la que mejor paga, entonces va a traer ese mejor talento. Otra vez, tiene que ver con tu estrategia de negocio, con lo que tu negocio te alcanza también, ¿no? Porque pues al final tu negocio es eso, es un negocio y pues con lo que te alcanza para pagar, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, no, es que yo quisiera traerme a la persona de allá y no es lo mismo que acá. Y dije, sí, pero nomás que aquel negocio vende X billones de dólares y nosotros todavía no llegamos al billón. Entonces, pues la diferencia es esa, ¿no? La diferencia es
cómo como compañía realmente también puedes traer el talento que necesitas para el tamaño de tu negocio, ¿no? Entonces, se vuelve una serie de cosas y más que cosas, de estrategias muy interesantes, que esa estrategia debe estar dentro de la estrategia del negocio, ¿no? Y partiendo de eso, Alberto, ahora sí que en tu vida aquí en México y en Estados Unidos, y me imagino también conoces algunas prácticas de otras organizaciones que son globales, ¿cuáles tú has visto, además de este tema de las 6 Bs, que son esas mejores prácticas que están mejor o peor que como las has visto en México, o como te ha tocado verlas acá en México? Híjole, ¿por dónde empezar? De entrada te diría que México está muy bien en muchas industrias en cuanto a sus técnicas de talento. Yo creo que México es sin duda una fuente increíble de talento para todas las organizaciones a nivel mundial. México tiene una mezcla de un acceso muy fuerte tanto a problemática social, problemática geopolítica, temas de seguridad, temas de pobreza, temas de clases, pero al mismo tiempo tiene un acceso tremendo a la información, a tecnología, la proximidad con Estados Unidos, que tienes, ¿no?, mucha información y mucha área también de desarrollo. La otra realidad es que en México tenemos, ¿no?, seguimos teniendo una muy fuerte división en cuanto a clases sociales, ¿no? Y eso puede ser tema para todo otro podcast, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero yo estando acá en Los Ángeles de los últimos 3 años, hay mucho tema que también tiene que ver con talento en cuanto a la diversidad, ¿no? Que es todo otro pilar de talento. Y mucha gente de acá me preguntaba, oye, ¿cómo es el tema de la diversidad en México y cómo es el tema del racismo en México en cuanto a las diferencias? Y la reflexión que yo hacía es que en México realmente no hay mucho racismo, hay más clasismo. Que en Estados Unidos no se ve tanto. ¿Cómo lo conecto a esto, a talento? Y para regresar a la plática, en México hay mucha industria familiar en la pequeña empresa, en donde es muy complicado desarrollar talento, ¿no? Hay mucha industria también que está muy pegada al gobierno, y también es muy complicado desarrollar talento en esas industrias. Ahora, donde puedo hablar un poquito con más conocimiento de causa, porque es donde me ha tocado vivir, es en iniciativa privada, en donde en un par de compañías en las que me ha tocado trabajar o con las que me ha tocado colaborar, tienen prácticas de talento a nivel mundial, ¿no? Yo curiosamente estoy trabajando ahorita en una estrategia de desarrollo de talento holístico para todo el oeste de Estados Unidos. Y le hablaba a una compañera de México y le decía, oye, a ver, ¿qué están haciendo ahí en tu compañía? Y tomé 3 mejores prácticas de ellos, de cómo tener una estrategia muy padre de diferenciación de talento. De decir, a ver, no vamos a buscar desarrollar a todo el mundo de la compañía, vamos a enfocarnos en una estrategia que le llamaban 10-5-5, vamos a enfocar en 10 personas que vamos a desarrollar de una manera especial, en 5 personas que vamos a entender perfecto cuál es la acción que vamos a hacer con ellos, ya sea comprometerlos o tener una experiencia crítica o mandarlos a algún curso, etcétera. Y otras 5 personas que querían que estuvieran dentro del en un rol de mentoría o de desarrollo de talento diferenciado. Tomé esa práctica. La otra que tomaba de ellos era, y Héctor lo mencionaba, programas de talento para ciertos grupos donde dices, oye, vamos a tomar a 20 chavos que van empezando su carrera, que lleven 5 o 6 años, y los vamos a poner por un proceso de todo un año en donde le vamos a dar un poco de clases de finanzas, les vamos a exponer más a que salgan de su zona de confort, los vamos a pasar por ciertos assessment para tener toda información de ellos en cuanto a comportamientos, en cuanto a 360, en cuanto a etcétera. Y vamos a forzar a que ese grupo de talento se vaya, vamos a decir, una eliminación natural de decir, oye,
vamos a forzar a que ese equipo crezca. Algunos van a crecer más, algunos van a crecer menos, pero forzas el talento a que llegue tanto. Y esas dos son estrategias totalmente, ¿no? Que nacen de una compañía mexicana como mejores prácticas, que hoy en día me toca a mí implementar en otros países. Fíjate qué interesante, ¿no? Que al final, obviamente, también acá hay talento para desarrollar talento, para buscar esas formas diferentes de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y justo están creando una estrategia que creo que va muy enfocada también a una buena práctica global, ¿no? Justo de empezar a diferenciar, ¿no? Y es, a veces estamos peleados con a todos lo mismo y a todos tienen que tomar este curso y todos tienen que pasar por este puesto y todos tienen que tener esto. No, la realidad es que no, no necesariamente pues tiene que ver con eso, sino es como a cada quien le das lo que necesita y entonces tus esfuerzos los vas focalizando. Eso está muy interesante, esa práctica, porque además tienen ellos muy claro, mira, muy identificado, a este grupo le voy a dar esto, a este esto, a este esto, pues a ti es como a ti te duele la cabeza, pues a ti te doy una aspirina, pero a ti no te duele la cabeza, a ti te duele el estómago, pues, no, pues te voy a dar una aspirina, pero no te va a servir igual, ¿verdad? A lo mejor vas a medio llegar a sentir, pero el malestar del estomacal va a seguir ahí. Entonces, a veces queremos generar prácticas como muy genéricas para todo mundo en este tema más de buscar la igualdad para todos, ¿no? En un mundo en que no necesariamente pues hay igualdad, independientemente del clasismo, de lo que hay en México, como bien decías, pero cómo generamos actividades y prácticas diferentes se vuelve muy interesante. Y también a través de generar estas prácticas, también son a prueba y error, ¿no? O sea, no necesariamente todos necesitan lo mismo, no todos en el mismo tiempo, ¿no? Hay quien dice, yo sí le entro al programa, yo no le entro, y ya, ¿no? Entonces, creo que lo que comentas es, pues sí hay buenas prácticas globales, pero en México también hay buenas prácticas que que hoy tú vas a utilizar alguna o vas a proponer alguna para esto, ¿no? Entonces, creo que eso se vuelve muy interesante el cómo, pues como país, no es que estemos rezagados necesariamente, pero sí cómo generamos cosas muy, muy, muy específicas para cada persona que lo necesita, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo más valioso que yo le encuentro a esa práctica, ¿no? Esa diferenciación como tal, de ver qué y cómo ayudarle a la gente, pues como suena medio romántico, pero cómo le ayudas a la gente a cumplir sus sueños, ¿no? Y cumplir sus sueños es en los momentos también que la gente lo necesita. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, tal cual, o sea, es que es como, si ves la situación holística, pues es desde la necesidad del mercado, hablando de talento, pues la necesidad del mercado, la necesidad de un área en particular, porque obviamente la complejidad pues radica en que hay una serie de áreas y estos programas no los puedes hacer exclusivos de una área, sino tienes que buscar que los talentos sean holísticos. Algo que a mí me ha tocado ver eventualmente es que empezaron por áreas concretas, a lo mejor las áreas en las que más se enfocaba a su negocio, como un área de ventas. En algún momento que cuando las ventas era lo más interesante y por lo que apostaba toda la gente era ármate un programa de desarrollo de talento en ventas, ¿no? Porque ahí es donde está el foco del negocio. Y de pronto llega esta complejidad de que la pandemia te dice, ¿qué crees? No, nomás es ventas, y cómo haces efectiva tu cadena de suministro. Y entonces ya empiezas a ver que vuelca la mirada hacia la estrategia de pensar más allá de solamente un área de ventas, pensar en toda la cadena de suministro para poder desarrollar el talento y hacer justo lo que decía Beto, ¿no? Preparar esas bancas, establecer como esos espacios, ¿cómo se llama? Que eventualmente se van a hacer para poder desarrollar talento. Y justo ahí me llama mucho la atención cuáles son los retos a los que se enfrentan los líderes, Beto, cuando quieren meterse a profundidad a desarrollar talento, ¿no? Mira, me voy a regresar, ahorita te voy a contestar la pregunta, pero me voy a regresar a un concepto que dijo Juan en cuanto a
cómo conectar la aspiración de la persona con el desarrollo de la empresa. Y cuando se logra hacer eso, tiene un poder increíble. Obviamente todo nace, no, si estás en una empresa, estás en una organización, hay un objetivo, ¿no? El objetivo es la venta, el objetivo es el retorno de inversión, el objetivo es mejorar la marca, ¿no? Cuando ese objetivo puede hacer algún conecte con la intención de la persona, tienes todo enfocado, porque tienes toda la energía de la persona. Cuando no hay esa conexión, es muy complicado. Ahora te contesto la pregunta, ¿cuáles son los retos de los líderes? Uno te diría la paciencia. Somos, como organizaciones, la mayoría de las organizaciones somos, y lo voy a tener mucho cuidado con lo que digo, pero va a ser de una mentalidad a corto plazo en cuanto a resultados, ¿no? Y el desarrollo de talento toma tiempo. El desarrollo se da cuando una persona sale de su zona de confort. Cuando una persona sale de su zona de confort, una persona se equivoca. Y el desarrollo de talento requiere que le dejes a una persona equivocarse para que aprenda. Y a veces en las organizaciones no tenemos tiempo para que la gente se equivoque, porque el resultado de la semana es el que vamos a presentar, el resultado del mes es el que da cierto porcentaje de venta, el resultado del año es el que da... y hay ese proceso. Hace poco alguien me platicaba o me ponía como ejemplo cómo hacen en la industria de la medicina en cuanto a desarrollo de talento. Y si tú te pones a pensar, dices, a ver, un doctor no opera, aparte de que estudian 8 años y más prácticas y internados y etcétera, un doctor no opera al día 1 o a la semana 1 o al mes 1 de que está en el trabajo. Primero ve cómo otro doctor opera, ¿no? Estás en la sala de operación y está un doctor viendo cómo el otro opera. Luego, ese doctor le van a dar chance de que opere mientras alguien lo está viendo y lo está coachando. Luego va a operar solo y luego va a llegar un momento en su vida en donde él va a ser el que va a coachar a alguien de cómo operar, ¿no? Estamos hablando de la vida de una persona en un quirófano, ¿no? Ahora, si lo traduces eso a las organizaciones, tendremos realmente esa lógica de decir, oye, primero, o la paciencia, ¿no? De decir, déjame lo hago, déjame te enseño que tú lo hagas y déjame que tú lo hagas solo. Ese es un reto grande para mí en cuanto a los líderes. Toma tiempo en las organizaciones y más en las organizaciones grandes, en donde tú empiezas tu carrera y es una presión por crecer y es una presión por ser promovido y es una presión por llegar al siguiente puesto que toma mucha energía. Inclusive se necesita cierto egoísmo en cuanto a decir, oye, a ver, voy a hacer todo lo que yo pueda para yo crecer. Toma tiempo al líder a darse cuenta que el crecimiento, cuando traes a gente contigo, cuando creces a gente contigo, es mucho más sostenible. Y eso toma años de carrera. Toma años de carrera para el líder para pensar realmente en legado de desarrollo de talento. A mí hace poco me hacían una pregunta de decir, oye, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que estás más orgulloso de tu carrera o temas? Y dices tú, cuando te pones a pensar realmente es cuando impactaste a alguien, cuando a alguien ayudaste. No es tanto lo que trabajas hacia arriba con tus jefes y con la organización, sino lo que trabajas realmente en desarrollo de talento. Y me tomó, lo confieso, me tomó quizá años pensar de esa manera. Entonces yo te diría, esos son algunos de los retos de los líderes en cuanto a cómo ven el desarrollo de talento. Órale, sí, está interesante y como decimos, retador, porque al final es una inversión. O sea, ya sé que tengas que parte del presupuesto eventualmente lo puedas invertir ahí,
obviamente también es tiempo, obviamente pues se tiene que establecer como parte de tu estrategia en corto, mediano y largo plazo. Es una gran inversión y creo que nos deja muchas reflexiones para ver quienes están, ya sea como dueños de una empresa o liderando posiciones en donde se desarrolla talento, eventualmente se puede conectar con este pensamiento, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para tratar de visualizar cómo es que quiero construir ese talento en el corto, mediano y largo plazo? Y si les parece bien, la verdad es que está muy padre. Tenemos algunos comentarios de nuestros, iba a decir suscriptores, ¿no? De nuestros seguidores. Todavía no, algún día. Todavía no, algún día. Suéñale, Juan, acá. Pues algún día. Alto, mira, de entrada, algunos comentarios acá, saludos desde Estados Unidos. Mira, Melissa nos manda por ahí saludar. Y Melissa nos pregunta, oye, ¿y cómo le hacen organizaciones grandes como PepsiCo para poder desarrollar a los altos potenciales? ¿Y cómo diferencian este talento para desarrollar una línea de liderazgo y retenerlos? Ya nos comentabas algunos puntos por acá, Beto. No sé si quieras complementar un poco más hacia esta pregunta. Sí, claro, y empiezo un poco por la definición del hypo, ¿no? El high potential, que en algunas metodologías de 9 boxes, ¿no? Donde ves potencial y performance, es aquella persona que tiene alto potencial y en cuanto a performance está de la media hacia arriba. En la compañía de trabajo nosotros no utilizamos mucho el 9 boxes, pero utilizamos también ciertos talent cores, ¿no? El high potential, el key contributor, que es la persona realmente sólida que desarrolla su negocio, el critical professional, que es aquella persona que es crítica para el éxito de la organización y es muy difícil reemplazar cuando tienes que reemplazarla. Y ¿no? Tienes también el performance concerns, que es aquella persona no necesariamente que está haciendo las cosas mal, sino que debes de poner diferente atención hacia su performance para que realmente genere el valor que tiene. La pregunta específica fue ¿qué hacemos con los high potentials? Yo te diría, tiene que haber, o hacemos un plan de desarrollo muy intencional en cuanto a cuáles son las experiencias, cuáles son los skills que estamos desarrollando en ellos para llevarlos de una manera acelerada a puestos más grandes en la organización. Yo en muchas ocasiones en estos planes de desarrollo con gente de alto potencial, mi pregunta siempre es, a ver, si yo te pregunto a ti, ¿a dónde quieres llegar? Número uno. Y luego te pregunto, ¿qué estás haciendo para llegar ahí? Y cuáles son las cosas que estás desarrollando. Si esas, ¿no? Y lo puedo preguntar en tres, ¿no? Dame las 3 prioridades de las cosas que estás desarrollando. Si yo te hago esa pregunta a ti, empleado, o le hago esa pregunta a tu jefe, o le hago esta pregunta a tu RH, si me dicen lo mismo, excelente. Si me dicen 3 cosas diferentes, quiere decir que hay algo desalineado. Entonces, una clave para desarrollar ese high potential es poder alinear que el high potential tenga el self-awareness de a dónde quiere llegar, que el jefe de la organización o el jefe que es accountable del desarrollo de ese talento sepa a dónde lo quieres llevar y cómo lo vas a llevar, y que tengas tu lado de recursos humanos para que te ayude con las estrategias de cómo desarrollar esos skills. Pero si no están alineadas esas 3 personas, no, puedes poner 1000 estrategias y no vas a llegar a realmente lo que quieres desarrollar en ese talento. Super. Perfecto, Beto. Muy buenos insights para considerar. Y mira, también la misma Melissa nos dice que de México coincide, exportamos mucho talento. Y por ahí le contesta Daniel Chascarrillo, no, sí, principalmente a Michigan y Canadá, pero bueno, ahí obviamente pues seguimos aquí conectando con nuestros queridos amigos que nos hacen favor de prestarnos su atención. Muy bien, pues, ¿te parece, Juan, ir con la siguiente? Sí, y antes de ir con la siguiente, yo recuerdo, cuando yo estuve en PepsiCo hace algunos años, también había otras 2 o 3 cosas que ayudaban a lo que decía Alberto, ¿no?
Una era ciertos roles o ciertos gerentes muy seniors o ya directores que todavía eran no tan seniors para ocupar esos roles de liderazgo, los ponían en un programa especial acá en México. No recuerdo el nombre del programa, pero al final el programa tenía que ver con cómo, además de alinear esto que ya nos dijo Alberto, es cómo les daban cierto exposure en la organización. Y entonces ellos los presentaban obviamente en un cierto foro con el presidente de la compañía, les invitaban y les decían, ustedes son un talento por el que podemos y queremos apostar. Y van a estar en un programa. Ese programa les vamos a aplicar algunas psicometrías, algunos assessments, para ver pues qué deben estar desarrollando, que pues es válido, ¿no? Y luego tener ciertas conversaciones, obviamente, no con sus jefes, sino con alguien responsable también de ese programa que era como su patrocinador, ¿no? Entonces, ese programa, recuerdo, y luego obviamente ellos dentro de ese programa tenían que desarrollar un proyecto dentro de su área que tuviera que tocar pues varias áreas de la organización, ¿no? Porque estamos hablando de gerentes muy seniors o directores. Entonces, ese programa ayudaba justo a determinar si la gente realmente tenía el potencial, que de acuerdo a la inboxes o a la metodología que tú usaras, pues iba enfocado a eso, en qué lo ibas enfocando para desarrollar y cómo eras bien intencional en hacerlo, ¿no? Y en realmente poner todo. Y eso me lleva a que luego en otras organizaciones, hay dos temas que comentó Alberto, no le dicen a la gente que es un high potential por miedo a que se va a volar, se va a volver, dicen acá en Monterrey, se va a chiflar, ¿no? Es decir, va a perder piso, ¿no? Y a veces, pues, no. Y para bien y para mal, ¿no? Tanto para, oye, es un buen talento, sí lo vemos en estos roles, más adelante en la organización, o, híjole, no, creemos que ya está topado y no va a llegar más lejos, porque hay los miedos de las dos cosas, o se va a chiflar, o pues se va a querer ir, ¿no? Y entonces son conversaciones que a veces no son fáciles, que requieren, como bien dijo Alberto, mucha ayuda y soporte de gente senior de recursos humanos que los ayude y acompañe en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que además de la práctica, tener esas conversaciones es muy importante. A mí, después estando yo en Mars, hicimos algo parecido, no igualito, ¿no? Pero algo similar a ese programa. Pero uno de los mayores miedos de los directores ahí en Mars era, híjole, si le digo que es alto potencial o si le digo que es un talentazo, pues me va a pedir las perlas de la Virgen. Y la verdad es que después de que obviamente les explicamos, oye, hay que hacer un speech de esta manera, hay que hacerlo así, ten cuidado con esto, no prometas cosas, habla más de su desarrollo que de la posición, o sea, como con ciertos tips, le ayudaron y la gente salía muy contenta de esas conversaciones, ¿no? Es más, había hasta el mito de cuando llega alguien con un sobre azul contigo o con un folder azul, quiere decir buenas noticias, ¿no? Y alguien con un folder amarillo, pues quiere decir que no son tan buenas noticias, ¿no? Y eso tenía que ver con muchas cosas. Pero al final lo importante es que se generaron las conversaciones y de ese talento, incluso cuando fue la integración de los dos negocios de confitería acá en México, perdimos cuando mucho una o dos personas, cuando pues había incertidumbre y demasiadas cosas cuando tienes una integración de negocios. Entonces, creo que el ser honesto, ser claro, sin prometer cosas, también es importante para que la gente pues darle esa tranquilidad y esa certeza de que pues es una organización en la que puedan crecer, ¿no? Y ahora, eso me lleva, Alberto, a una pregunta que tiene que ver más con tu experiencia, ¿no? En tu desarrollo, ¿tú cómo has usado todo esto en el tuyo propio, todo esto que estamos hablando? Sí, claro, mira, yo soy fiel creyente de que para el éxito de una persona en una organización hay que tener un muy buen balance en tres grandes cosas. Número uno son los resultados. Número dos es el desarrollo de tu perfil. Y número tres es tu network, ¿no? Hablamos de esto de saber entender, oye, cuáles son tus aspiraciones, en qué compañía estás, y ver si hay un match en cuanto a tus aspiraciones y las oportunidades que puede dar la compañía. Ya cuando tienes eso desarrollado y sabes hacia dónde quieres ir, alineas hacia dónde quieres ir con tu jefe, con tus recursos humanos, yo creo en ese balance y voy a desarrollar un poquito más en ese balance de esas tres cosas. Número uno, resultados. Si no hay resultados, si no le das a la compañía el valor
por lo que ellos te están pagando o por lo que te contrataron, no hay más, ¿no? No hay ni oportunidad de desarrollarte y no hay ni oportunidad de pedir ni movimientos. Entonces, un enfoque muy fuerte en resultados. Número 2, ir desarrollando tu perfil. En mi caso es decir, oye, si quiero una carrera internacional, bueno, tengo que saber un siguiente idioma. O si quiero desarrollarme en el área de mercadotecnia y oye, pues, bueno, pues necesito ciertos estudios o ciertas experiencias o ciertos capabilities que me lleven hacia esa posición. Oye, si quiero posiciones muy estratégicas, bueno, pues necesito poder desarrollar y poder compartimentar un plan y meterme en ese rol. Entonces, ¿cómo vas metiendo a tu perfil para que se enfoque a lo que quieres, ¿no? Si yo veo la siguiente posición, que es la que quiero, me hago la pregunta, oye, las personas que están en esa posición, ¿qué tienen o qué experiencias han tenido? ¿Qué necesito yo desde mi posición empezar a trabajar para ello? Entonces vas metiéndole a tu mochila de tu perfil todas esas experiencias, ¿no? Entonces, trabajas número 1 en resultados, número 2 en tu perfil y número 3 en construir un network, ¿no? No dejamos de ser una compañía en donde a fin de cuentas las decisiones de talento se toman en mesas de decisión, donde hay ciertas personas, muy probablemente no vamos a estar en esa mesa donde tomen la decisión de nuestra carrera, y necesitas tener a alguien que pueda verbalizar tu sueño, que pueda verbalizar tu desarrollo o tus deseos de llegar a alguna parte. Entonces tienes que trabajar en eso. Ahora bien, un balance te habla, ¿no? Si son 3 cosas, 33, 33, 33. No es necesariamente en todos los momentos el 33, 33, 33, pero sí debes de saber cuándo enfocarte a algo y cuándo ponerle intencionalidad a las cosas que estás haciendo. Si tú le preguntas a cualquier persona, oye, dame de tu 100% del tiempo, ¿cuánto estás enfocado a resultados? ¿Cuánto estás enfocado a tu perfil? ¿Y cuánto estás enfocado a network? La respuesta normal es alrededor del 85% a resultados, quizá un 10% a tu perfil y un 5% a network. Y realmente cuando te dicen esa respuesta es porque por accidente se están dando las otras dos, ¿no? Ustedes son profesionales y estuvieron mucho tiempo en el área de training y desarrollo. Bueno, ¿qué tanto tiempo intencionalmente la gente le dedica al desarrollo como parte de ese plan, ¿no? Entonces hay que saber balancear, ¿no?, las tres. Y network, de nuevo, también muy, muy importante y muy intencional tiene que ser tu network. Y network no es conocer gente, sino network es conocer a la gente y poder tener una relación con ellos para poder influenciar alguna toma de decisión, obviamente a positivo para la empresa, pero también para el proyecto o para tu desarrollo personal. Entonces yo esa, ¿no?, la tengo o es algo que trato de yo desarrollar dentro de mi carrera. Y la otra que a mí me ha servido mucho es un concepto que ya tengo años de desarrollar y de hablar de él, es el True North, ¿no? Tu verdadero norte, que es cómo tomas tus decisiones dentro de tu carrera. En mi caso, yo hice un ejercicio hace algún tiempo junto con mi esposa, donde, bueno, fíjate, Héctor, precisamente fue dentro del programa de desarrollo que estuvimos, en donde nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿hacia dónde van nuestras decisiones? ¿Hacia dónde va enfocado? Y lo llevas hacia un nivel donde todas las decisiones pueden entrar ahí. En mi caso personal, fueron 3. Número 1 es preparar a mis hijos para el futuro. Tenemos 2 hijos, uno de 7 y uno de 9 años, en donde todas las decisiones que tomamos deben de tener un lente de decir cómo esto me ayuda a preparar a mis hijos, porque esa es mi misión en el mundo, preparar a mis hijos para el futuro, en cuanto a valores, principios, educación, ¿no? Y hay forma de medir todo eso. Número 2, para mí es impactar a la gente y a la sociedad. Al día de hoy, la empresa en la que estoy y la función recursos humanos en la que estoy me ayudan a tener impacto en la gente y en la sociedad. Con una conversación que tengo con alguien, con una decisión que hago en cuanto a compensaciones, con un tema de mejorar la experiencia del empleado con algún proceso. Todo eso
me suma mi objetivo de poder impactar a la gente y a la sociedad. Y trabajo en una compañía que tiene muchos temas sociales. Y tercero, ser feliz, ¿no? Y la felicidad es un concepto para mí muy holístico, donde te habla de una felicidad financiera, felicidad física, felicidad espiritual, felicidad de relaciones, felicidad de reto y desarrollo personal. Entonces yo, en base a ese True North, de esas tres cosas, el desarrollo de mis hijos, impactar a la gente y a la sociedad, y ser feliz, tomo mis decisiones de carrera. Oye, a la siguiente empresa o al siguiente puesto que voy a ir, ¿me va a dar tiempo, me va a dar ejemplo para desarrollar a mis hijos? Sí, no, no. ¿Me va a poner en una posición donde voy a poder impactar más a la gente de la sociedad? Sí, no, y tomo la decisión, o voy a ser feliz, ¿no? Y hay veces que las decisiones no son únicamente hacia arriba, sino, oye, hay que tomar en un lado, hay que tener esta experiencia en el extranjero, hay que hacer este otro tema para desarrollar, etc. Entonces yo te diría esos dos grandes conceptos, ¿no? El balance entre resultados, perfil y network, y el concepto de True North para la toma de decisiones. Sí, fíjate que está bien interesante esto que comentas, porque sí, yo creo que la mayoría, inclusive algunos, hemos dicho en algún momento de nuestra vida, sí, no, yo te demuestro con mis resultados y con mis resultados vas a ver mi trabajo, y entonces, sí, pero si no trabajas en los otros dos, pues los va a ver una persona, dos, tres, pero si estás en una organización que es de miles de personas, pues necesitas que más gente los vea, ¿no? Entonces, ¿cómo vas generando esas redes que te van sirviendo, y esas redes que realmente vean tu trabajo? No solo que sean tus cuates, sino que vean por tu trabajo y estén en esas conversaciones que mencionas, porque eso se vuelve importante, que sean tus patrocinadores, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que uno de mis jefes en línea punteada me dijo: Juan, se fue tu jefe y estaba súper posicionado con él, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Porque pues el nuevo jefe, el que le reportas, pues ni te conoce, ¿no? Y yo, ups, sí, ¿verdad? Y en ese momento me sentí como, di como 3 pasos para atrás en el negocio, ¿no? Pero la realidad no, después me hizo reflexionar y dije, ya entendí, lo que tengo que hacer es que más gente sepa y conozca de mi trabajo, ¿no? O sea, sin querer me habló de este network del que hablas, ¿no? Del que hay que tener y generar. Y lo otro que te decías, tu norte, también me queda claro. Creo que si tú haces las cosas por dinero, pues se vale, si ese es tu norte, ¿verdad? O sea, o si haces las cosas por tu familia, se vale porque haces las cosas por tu familia. O sea, todos son válidos siempre y cuando lo tengas claro que es tu decisión, que es lo que tú estás tomando y es hacia donde tú quieres ir. Porque mucha gente puede decir, ay, se mueve por dinero. Pues si ese es su fin y es lo que quiere, está bien. Y es lo que le mueve en esta vida, en este momento está bien. Si mañana cambias, es por tus hijos o por tu pareja o por tus padres o por cualquier situación, dependiendo en la que estés, pues también es válido. Al final es que lo hagas por la relación y que seas congruente con esas decisiones que vayas tomando en tu carrera. Y enfocado a eso, Héctor, creo que había un par de comentarios ahí de Melissa y de Dani, no sé si los quieras poner ahí para aprovechar, porque estamos hablando justo de lo mismo, ¿no? ¿No? Bueno, nos regresamos a como lo que hablábamos antes dice Daniel, antes de la pandemia, la principal razón por la cual tanto dejaba la empresa fue, fuera del dinero, era la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y entonces, pues ahí es donde hablábamos de las conversaciones y de todo lo que teníamos que ir generando, ¿no? Entonces ahí hablamos Daniel hablaba de tanto de McKinsey, también reporta que ya es la número 1, ¿no? Y que fíjate, yo le sumaría, perdona que te interrumpa, no, dale. El comentario de Daniel, también la flexibilidad. Las empresas que eran mucho más flexibles y que tenían mucho mejor balance de vida y carrera, ¿no? Tuvieron un atractivo diferente, ¿no? Ese paradigma que se rompió de los home office, o ese paradigma que se rompió del trabajo remoto, creo que fue un diferenciador, como lo habla Daniel. Sí. Ahora sí que las empresas que se adaptaron o que pudieron poner condiciones para atraer un cierto tipo de talento, pues es válido, porque hay cierto tipo de talento que tampoco le quiere entrar, ¿no? Entonces, es válido y es decisión de tu organización, de tu estrategia a través de negocio que va inmersa la de talento. Y luego había otro de Melissa, ¿no, Héctor? Por ahí también. Así es, Juan.
Me encanta, para mí es cuidar, muy parecido a lo que nos decía Beto, ¿no? Performance, imagen y exposure. Sí, tal cual, conceptos muy similares, ¿no? Me gusta también cómo suenan. Sí. Entonces, creo que está muy interesante, Héctor. La charla, ya casi llevamos 1 hora de estar acá platicando con Alberto, cosas muy interesantes y se han pasado rapidísimo, ¿no? Así es, así es. Oye, Beto, pues para ir cerrando, como bien dice Juan, no sé si, como redondeando de todo lo que hemos conversado, si tengas tú alguna recomendación adicional. Ya hemos hecho un recorrido como por varios conceptos clave. ¿Algún concepto adicional o alguna recomendación que quieras hacer a quien el día de hoy nos escucha, como para ir cerrando nuestra sesión? No, mira, qué rica plática. La verdad es que más que algún comentario final para cerrar la sesión, ponerme a la orden, ¿no? de tu audiencia, y obviamente, ¿no? Tanto tuya como de Juan. No, comparto sin ningún problema mi LinkedIn o formas de contactarme. Y yo encantado de establecer conversación y de platicar con gente. Yo, en algún momento en mi carrera, hubo líderes que me dieron la oportunidad, tanto de entrar a una organización, o líderes que me tomaron y creyeron en mí, y en ocasiones por coincidencia, o en ocasiones por un tema de estar en el momento adecuado, en el punto adecuado, hacen ¿no? que algo suceda y eso te desarrolla de alguna manera. Entonces, no, a la orden obviamente, de ustedes dos y de tu audiencia, para decir, oye, si alguien quiere contactar, yo encantado de la vida. Buenísimo. Pues que tome nota, ¿no, Juan? ¿Qué sigue? Sí, porque lo que sigue es algo que hacemos normalmente, una muy buena práctica que tenemos, y aunque se puedan echar el episodio completo, Héctor normalmente hace un muy buen resumen. Vamos con el resumen. Juan, Beto, pues muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy o quienes van a seguirnos en la retransmisión. Pues obviamente aquí les quiero compartir que el día de hoy estuvimos con Alberto Araujo conversando acerca de por qué el desarrollo de talento es clave en las organizaciones. Y arrancamos hablando un poquito de, a ver, ¿qué es esto del desarrollo de talento? Y simplemente, pues nos decía Beto, es un asset que las organizaciones tienen. Y de pronto es fácil para algunas organizaciones poder destacar en componentes como son las mejores vendiendo, son las mejores que posicionan marcas en este componente de marcas amadas, o que dominan el mercado en particular. Eso es común verlo en la práctica, en la que las organizaciones van distinguiéndose, ¿no? Sin embargo, el talento distintivo no necesariamente es tan visible, pero debe ser una ventaja competitiva para los negocios. Y de pronto nos decía Beto, porque al final, fíjate, como organización, las habilidades de poder darle frente a los problemas del presente generalmente están muy enfocadas ahí las organizaciones. Pero este tema de ir viendo hacia futuro, el saber, por ejemplo, cómo desarrollan los capabilities que se van a requerir para los retos futuros, el poder tener muy clara la estrategia de sus bancas de sucesión, de cuáles son esas posiciones clave que debes de tener sí o sí banca, poder adelantarte, obviamente, a las exigencias de mercado en relación a esta guerra de talento que sabemos que existe. Y obviamente también ir identificando qué capabilities son los que necesitamos también tener listos en el talento para los escenarios futuros. En algún momento, decía Beto, pues se hablaba de la Big Data, el Revenue Management, el dominio del Revenue Management, entre otros componentes, que esos eran los capabilities del futuro, y son capabilities que ya vemos el día de hoy. Entonces el tema es, oye, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son esos capabilities que nos van a ayudar a poder, obviamente, hacer frente a los desafíos del futuro? Y por ahí nos decía Beto, bueno, a final de cuentas, en el talento tú puedes como jugar con 3 componentes, ¿no? Comprar talento, construir talento o traer talento prestado, ¿no? Y empezamos a ver algunos elementos. En el caso de comprar talento, obviamente es caro, ¿no? Porque está fuera de la organización, hay que invertir en una serie de procesos para poder traer el mejor talento, y obviamente pues eso tiene un costo. Y cada una de las que vamos a hablar tiene sus pros y sus contras, ¿no? El tema de desarrollar talento, pues obviamente acá requiere una inversión de tiempo.
y también paciencia, nos decía Beto, ¿no? Y el traer también ese talento prestado a través de servicios, consultoría, etcétera, pues obviamente también tiene sus pros y sus contras en relación a, obviamente, qué tanto conocen el mercado, el segmento de mercado en el que está tu organización, de qué manera la falta de conexión con la cultura no necesariamente tiene ese approach que se requiere, ¿no? Estos tres tienen como esos pros y contras. Pero al final de cuentas, lo que nos decía Beto es algo que tienes que definir. Y no solamente responsabilidad de recursos humanos, también es responsabilidad del negocio. Pero obviamente no es un tema de uno o del otro. Tienen que interactuar, necesitan estar conectados y es importante que ambos definan que el talento es un asset al cual necesitan, están obligados y requieren estratégicamente desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? También empezamos a conversar acerca de las mejores prácticas y una conclusión era que México como país es una fuente increíble de desarrollo de talento a nivel mundial. Y obviamente las problemáticas que tiene a nivel social, económico, de violencia, de conexión que tiene con el mundo y la capacidad de poder conectar con información y la cercanía con Estados Unidos, obviamente pues esas complejidades hacen que los profesionales y los talentos en México sean súper diversos, ¿no? Y tengan dominio de diferentes complejidades. Obviamente también tiene algunas limitantes como país, ¿no? Temas de organizaciones con estructuras muy familiares u organizaciones que están muy conectadas a dar servicio al gobierno, tanto sus estructuras como las políticas que manejan hacen complejo el desarrollo de talento. Pero al final de cuentas, lo que decía Beto es, pues mira, de las mejores prácticas es pensar en un talento holístico, ¿no? Trae prácticas de talento diferenciado, programas dirigidos por nivel de responsabilidad a números concretos de personas dependiendo del tamaño de organización. Obviamente, pues son estrategias que te permiten desarrollar el talento de manera holística. Programas de desarrollo enfocados, por ahí Juan también da un par de puntos, ¿no? Desde entrenamiento diferenciado, forzar al talento a que compita. Inclusive se han eliminado, nos decía Beto, ¿no? Proyectos, programas en los que entrabas a un mismo nivel, ibas desarrollando habilidades, algunos retos, y algunos iban quedando en el camino. Obviamente, pues, este tipo de estrategias son mejores prácticas que se ven en organizaciones que invierten tiempo en esto, ¿no? Pero Beto nos decía un componente clave, ¿no? Conectar el desarrollo de la empresa con la aspiración de la persona. Si eso tiene la capacidad de conectar, la realidad es que el potencial que tiene eso por la pasión que puede imprimir la persona, porque eso conecta con sus aspiraciones, puede ser extraordinario, ¿no? Para ir cerrando, nos decía también Beto, ¿cuáles son los retos de los líderes? Principalmente el tema de la paciencia. Se buscan los resultados de corto plazo. Ya mañana tenemos que dar ese informe o tenemos que presentar esos resultados y obviamente el desarrollo de talento, si lo vas a hacer dentro de tu organización, necesitas ser muy paciente. Darle oportunidad a que el talento cometa errores porque de ahí aprende y obviamente genera stretch en la experiencia y eso es lo que le ayuda a ir formándose. Y nos platicaba, en el caso de un médico, pues no es de que hoy me gradúo y mañana empiezo a operar. Primero tengo que ver cómo lo hace alguien que ya sabe y después empezar a hacerlo coacheado y acompañado por ese médico que ya tiene cierta experiencia. Más tarde eventualmente me tocará hacerlo solo, pero sin duda en algún momento pues a ti te va a tocar acompañar a otros. Y esta generación de talento que en el ejemplo que nos daba Beto, pues obviamente es un componente clave dentro de las organizaciones para desarrollar este asset principal, ¿no? Después por ahí nos encontramos una pregunta acerca de altos potenciales y eso cómo se manejan en las empresas que conocemos, ¿no? Y empezamos a hablar. De entrada, hay diferentes metodologías. Una que salió sobre la mesa es el tema de tener un talent call, el poder determinar en dónde está el desempeño del colaborador, si es alto potencial, si es un contribuyente clave, si tiene algún ramo profesional que sea difícil encontrar en el mercado o inclusive si hay que llevarlo a un mejor posicionamiento de su desarrollo, ¿no? Pero obviamente hay programas de desarrollo que evidentemente deben de tener claro y alineado a dónde quiere llegar esta persona. No solamente tener potencial, sino que esto esté alineado. ¿Qué quiere la persona? Que su jefe lo sepa y obviamente que sus recursos humanos lo sepa. Si les preguntaras por separado a los tres, nos decía Beto, tienen que decirte lo mismo. Si no está alineado eso, difícilmente puede suceder, porque obviamente pues habría un descontrol en las expectativas y podría esto traer una falta de conexión para el desarrollo de talento de alto potencial. Entonces, obviamente, pues se generan momentos
o programas en donde hay foros para que ellos sean expuestos ante quienes toman decisiones de talento, con métricas específicas, con acompañamiento a través de mentores y sin duda también con retos de proyectos para que no solamente se piense o se crea que la persona tiene potencial, sino también que tenga la capacidad de demostrarlo. Para cerrar, hablábamos de, bueno, y Beto, y en tu desarrollo, ¿qué tips nos puedes dar? Y nos ponías sobre la mesa 3 componentes, ¿no? El tema de entregar resultados, en el que inviertas tiempo en desarrollar tu perfil y obviamente en que tu network, tus relaciones, tengan un alto nivel de componente, ¿no? O sea, que le inviertas tiempo a generar relaciones donde agregas valor no solo para la organización, sino también para la interacción que tienes con esta red de redes, ¿no? Una parte interesante que nos decía Beto es, y cuando lo vemos en la práctica, mucha gente le invierte el 85% a los resultados, el 10% al desarrollo del perfil y 5% al network. Y no necesariamente, nos decía Beto, es un tema de 33, 33, 33, ¿no? O sea, eventualmente, dependiendo del momento de tu carrera, dependiendo hacia dónde te enfocas, debes de generar un componente equilibrado para poder desarrollar estos 3 componentes, ¿no? En el tema de resultados, pues estos te abren la puerta para seguirte desarrollando. Si no traes resultados, pues no hay puerta abierta, ¿no? Pero en el desarrollo de perfiles, ¿a dónde vas? Y que tengas claro ese puesto, quien está ocupándolo en este momento, qué habilidades tiene que tú no tienes necesariamente, que hay que invertir tiempo para desarrollar esas habilidades, ¿no? Y el tema del network, sin duda, el tener gente que hable de tu talento en las mesas donde se discute sobre talento, o que sepa de tus capabilities en aquellas mesas donde hay proyectos que requieren conocer qué talento tiene esos capabilities, es clave para poder desarrollarte. Entonces, obviamente, pues hay que tener bien claro este tema de cuáles son tus aspiraciones versus las oportunidades que también la organización te puede dar y eventualmente alinearlo con tu jefe y con tus recursos humanos. Y para cerrar, Beto nos daba un concepto súper poderoso, el True North, ¿no? O sea, el tener claro hacia dónde vas y que las decisiones, tanto de carrera como de vida, vayan alineado con eso. Y él nos daba un ejemplo. Mira, para mí un driver principal es el tema del desarrollo de nuestros hijos y lo compartíamos con mi esposa en un ejercicio que hicimos y es, pues que nuestros hijos estén preparados es un componente clave. Eso es básico para las decisiones que tomamos. Que también lo que hago eventualmente tenga impacto en la gente y en la sociedad. Y el último que nos ponía sobre la mesa es que esto conecte con el componente de ser feliz. Es decir, aquellos con temas que tienen que ver con el propio desarrollo, con el desarrollo de las finanzas, con la contribución a la comunidad, que eso que es importante para ti eventualmente pues conecte con esta capacidad de estar a gusto y de ser feliz con lo que haces. Y bien, queridos amigos, pues ese es nuestro resumen. Ojalá que de acá puedan llevarse algunas ideas interesantes. Y pues nada, muchísimas gracias, mi querido Beto, por habernos acompañado en este episodio 112 de nuestra 9ª temporada. Y pues agradecerte, ¿no? No, muchas gracias a ti. Y bueno, a los dos, Juan y Héctor igual. Listo, Juan. ¿Estás en mute? No te escuchamos. Perdón, yo aquí en mute y hable, pero bueno, pues muchas gracias nuevamente, Alberto. Un placer que estés acá con nosotros, aprender y compartir algunos conceptos. Y pues esperemos que a todos los que nos están viendo, escuchando, ya sea en vivo o en una reproducción posterior, pues recuerden darle like, compartirlo, seguirnos en redes y pues nos vemos la próxima semana. Listo, que haya éxito. Hasta pronto. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima.